que el poder en Colombia es la presidencia. Esto es un país presidencialista. Claro. Entonces, van es por la presidencia. Y una vez la obtengan, ya lo otro lo cambian. No cambió siendo presidente de la Corte Constitucional. Profe, si le entiendo bien, y como usted lo menciona, en un país tan violento como Colombia, luego del hecho del sábado, ¿se podrían venir más atentados a otros candidatos, sea de derecha o de izquierda? Ya el mismo gobierno lo ha dicho y lo ha dicho la gente, y los candidatos lo han sentido así, claro. Profe. Es un país hiperviolento, pero desde siempre. Profe, esta semana se hacía muy viral y recordábamos un momento de la campaña en la que se enfrentaba Gustavo Petro contra Juan Manuel Santos, y en ese momento Gustavo Petro, de hace varios años, le decía a Juan Manuel Santos que había que quitarle tanto poder al presidente y que había que cambiar la institucionalidad y que había que terminar con esa comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes porque no juzgaban a nadie. Pero hoy esa persona que criticaba eso se ve beneficiada con ese sistema y de hecho pide más y más y más funciones. ¿Gustavo Petro cambió de posición o nos mintió desde el principio? Petro tiene un discurso para cada situación. Con eso le digo todo. Petro no tiene discursos coherentes. Petro como que tuviera en el bolsillo varios discursos. El punto es que de pronto un día esto se equivoque y saque el que no es. Pero le entrega... Petro tiene cualquier discurso porque es un populista y es demagogo. Entonces no busque que se va a poder entrampar por el lado de que es incoherente. Incoherente lo es totalmente. Y sigue derecho. En su concepto, ¿cuál es la diferencia entre lo que pasó con el expresidente Álvaro Uribe cuando logró volver a quedarse en el poder, la reelección, a este momento? ¿Usted nos diría que entonces esta reelección es parecida a la que montó Uribe o esta es una reelección con otras características diferentes? No, a ver, Nacho. Esa pregunta tuya es muy astuta y te la voy a contestar porque yo no le saco el cuerpo a las cosas. A él, la Corte Constitucional, cuando pretendió el absurdo que hace por tercera vez, le dijo no puede hacerlo porque es desestructurar el Estado, con ponencia de Humberto Sierra. Con toda razón, él hubiera cambiado la Junta del Banco, hasta la del Banco de la República, la composición de las cosas, todo. Y él lo dijo en el fallo, ¿cierto? Entonces, usted no puede desestructurar el Estado, pues, sobre pretexto de una tercera reelección, y la declararon inconstitucional. Y le voy a decir una cosa, y yo no soy uribista, pero él aceptó el fallo. ¿Sí? ¿Cómo debe ser? El punto es que con Petro es otra cosa completamente distinta. Pero entonces... Petro, que el llamado, el cardenal fue a decirle que le bajara el tono, y vio cómo le bajó el tono en Cali, le puso todo el volumen, con 2.000 o 3.000 personas que habían sido llevadas, porque tampoco había más, pero las colocaron en un punto donde se veía lleno el espacio. No, todos esos trucos políticos los tienen dominados. Vea, es la situación más compleja y más difícil. Le estoy diciendo, más compleja y más difícil. Y sí, y el hecho del sábado desestabiliza mucho la campaña. Claro. Profe, ¿quién es en realidad el que está manejando en este momento el país o quién está moviendo los hilos del poder? Cuando vemos un presidente que en muchos aspectos parece como es estructurado, ido, pero nos están proponiendo incumplir la regla fiscal o no, nos lo están proponiendo, no, ya lo decretaron. Por otro lado, ya nos están hablando de constituyente. ¿Quién es el que está manejando los hilos del poder? Benedetti, Roy, Petro, Montealegre. ¿Quién es hoy el que está detrás de? No, es una bandola grande, pero no tan grande tampoco, que se volvería inmanejable.
Usted ha mencionado varios personajes, hay algunos que puede que se ya empiecen a desmontar del barco, porque ve que se están metiendo cada vez en aguas más procelosas, ¿cierto? Más difíciles, más huracanadas. Pero él no está solo, él no está solo. No han querido entender que Petro deliberadamente desorganizó el país, cambió totalmente la estructura del aparato militar, que tampoco era que funcionara mucho, pero la cambió con Iván Velásquez. Y soltó la guerrilla y soltó los paras. Con eso está dicho todo, es que el país está en guerra. En guerra. Y eso le favorece a él. Claro. Entonces, por favor, entonces sale la gobernadora del Valle. Mande pues ejército. Señores, ella claro que no es ingenua porque es muy viva, pero pues no le va a mandar ejército ni le... Todo es deliberado, es que hay que entender eso. Doctor Gilberto, entonces, a ver, según le entiendo a usted, lo que nos dice es, tenemos una primera fase que fue la de desorganizar todo el Estado. Claro. Entonces sigue la segunda, que es cooptar, ahora sí, todas las instituciones, y eso lo logrará ya cuando se haga reelegir. En la segunda fase. Es decir, vamos hacia un modelo dictatorial, eso es lo que se pretende quedarnos ahí a perpetuidad. Populista, hacia allá quiere ir. ¿Usted cree que Colombia está preparada para eso? Él se autonomina el vocero del pueblo. ¿Usted cree que Colombia o las fuerzas de Colombia o nosotros los ciudadanos estamos preparados para caer en esto que se está planteando? Yo creo que si los Estados Unidos intervienen, lo dije hace más de un año o dos, la cosa se pone distinta, pero yo no sabría decir si lo van a hacer o no, porque si no, él sigue avanzando. ¿Usted cree que las fuerzas internas lo van a hacer? Por Dios, ¿cuáles fuerzas internas, Nacho? ¿Cuáles? Con manifestaciones del silencio. A Petro no lo tumban así. No. Ni se va. Profe, para quienes no creemos en la violencia como un método de resolución de conflictos, pues nos toca necesariamente creer en la institucionalidad y en el derecho. Y yo sé que para ustedes eso es un poquito utópico, pero por eso le aclaro. Pero la pregunta es, ¿qué tan cerca está el presidente Gustavo Petro de cooptar todas las instituciones? Usted nos decía, ya tiene mayorías en la Constitucional. ¿Cómo está el Consejo de Estado? ¿Cómo está la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo están las otras ramas que le pueden ejercer poder? Escúcheme, no. El Consejo de Estado no lo domina. Pero ¿sabe qué hace Petro con las sentencias del Consejo de Estado? Las tira por el aparato para romper papeles, para despedazar papeles. Ni siquiera las obedece. Y le hacen actos de desacato y tampoco lo obedece. Es que no ha visto que ya ha pasado. Entonces sale y hace una manifestación y trae los indios. Y Petro es un hueso muy duro de roer. Profe, pero usted nos está diciendo que la democracia en este país, en este momento, depende del Comando Sur de Estados Unidos. Sí. Te acabo de decir. Y las fuerzas vivas de la oposición no tienen ningún chico juego en nuestra democracia. No tienen el juego que todos están soñando. No lo tienen. Lo que pasó el sábado es gravísimo. De unas dimensiones que me parece que no es diciéndole que le bajen el tono a la confrontación. ¿Cómo le parece como lo bajó ayer? No. Hay que ser realistas. Claro que él no la va a tener fácil porque la oposición ha cobrado fuerza, pero si se va a quedar en manifestaciones pacíficas y en conversaciones, eso no... Los fallos del Consejo de Estado van a ser adversos. Yo creo, lo han sido y van a seguirlo siendo. Y los de la Corte Constitucional van a ser a favor. Yo creo eso. Doctor Tobón. Porque él ya tiene mayorías. Doctor Tobón, un año parece mucho tiempo y a la vez es muy poco tiempo en un gobierno.
¿Usted qué cree que puede pasar desde hoy o desde mañana cuando se apruebe la reforma laboral, que fue como ahí el puntico que desató todo este asunto aparentemente, porque usted lo dice, esto está planeado? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál va a ser entonces el trámite que usted cree que pueden tener ellos planteado para hacer todo lo que usted está diciendo? Pero es que observe, Nacho, es que Montealegre, que es un malicioso, un abogado malicioso, ya dijo, no, es que eso no necesita ley, eso es con firmas. Y ya sacó las cifras, 8 millones de firmas, si las consiguen. ¿A punta de qué? Así sea de plata. Esto es un país corrupto. Entonces verá que ya mostraron el camino. Y el camino que muestran es uno distinto al que piensan los profesores de Derecho Constitucional encorbatados que van a dar clase. Es que es un camino diferente. Ya lo dijo Montealegre, pero para tranquilizarlo, porque pero no alcanza Petro a quedarse. No alcanza. Una constitución la pueden sacar en 6 meses. No, es que todo está planeado. Yo lo veo así. Profe, ¿en el país faltan líderes en la oposición? ¿O usted ve algún líder en este momento que pueda jalonar la...? Hay líderes, pero faltan. Imagine cómo tienen maniatado a Álvaro Uribe, maniatado judicialmente. Segundo, ya él dio lo que iba a dar. Es que el punto es cómo logran desestabilizar un país y ya lo tienen desestabilizado. No fue el sábado, desde que empezó él a gobernar. Y vea lo que ha pasado en el Catatumbo. Nada. Siguen los muertos, sigue el negocio. Entonces, miremos los hechos de frente. Sí. Profe, venga, y una pregunta. La enfermedad de Germán Vargas, como ese otro líder, ¿es grave esa situación de salud para, digamos, desde la oposición? Sí, claro, porque es que esa operación fue delicada. Yo no sé, pues, los pormenores, pero es que hay unos candidatos que no serían capaces de reconstruir este país. Con seguridad se lo digo, con toda la seguridad. Se necesita una persona con carácter y decisión. Y ahora, pueden darse unidades. Yo no las descarto, pero es que lo que estoy creyendo es que las elecciones las van a embolatar. Usted mismo lo dijo. Las van a embolatar. Profe, ¿y usted qué mea culpa hace? Usted que fue uno de los que hace 3 años dijo que en el escenario le creía más a Petro que a otro candidato. Yo dije que era el menos malo y me equivoqué, era el peor. Rápidamente, a los primeros meses, me di cuenta de quién era. No, horroroso. Entonces, usted que está mirando hoy, seguramente va a salir la reforma laboral. Entonces, con eso ya no queda justificado la consulta que se planteaba. Pero es que la reforma laboral no va a salir exactamente. Él exige que sean horas extras desde las 6 de la tarde y, en fin, no sé si va a salir igual. Pero supongamos que salga igual a como él quiere. Usted tiene razón, aparentemente le queda el argumento, pero es que ya ayer echó otro tercio, cambió de tercio, ¿cierto? Y habla de la Constituyente y para eso sacó... Es que él tiene un ar bajo la manga, que es ese abogado malicioso de Montealegre. Malicioso. ¿Por qué se autodenomina tanto como el vocero de la clase popular del país? ¿Eso le está dando réditos? Le da réditos. ¿Por qué? Porque es que la política en Colombia es una trampa y se hace con dinero. No es de opinión. Yo tuve unos votos de opinión muy grandes, 176.000, y ahí me quedé, ¿cierto? Es decir, esa marcha de ayer fue con plata. Y ya, era ese mitin. Y eso eran para ahí 3.000 personas, no eran más. Lo colocaron en un sitio donde se veían mucho. Vea, hombre, la plata está en toda la política del mundo, pero acá es de frente.
de frente, los votos los compran de frente. ¿Y qué pasaría en este país si la oposición empieza a salir a marchar con otra fuerza diferente? ¿Eso puede cambiar el ambiente o definitivamente Eso ya van puede detrás cambiar del cosas, poder? ojalá, pero no totalmente. Pero puede cambiar cosas, pero no totalmente. Entonces lo que llegó el momento de que el país se movilice. Sí, se debería movilizar, claro, Nacho, claro. Sí, pero no solo pues con marchas del silencio y con velatones y cosas, no. Hay que, a ver, es que juzgar a Petro no es fácil, pero hay que hacer denuncia en los organismos internacionales, ¿cierto? En la Corte Penal Internacional, por ejemplo. Pero eso Porque no es sirve que para... Pero el hombre eso... ya ha pisado con pies de plomo no solo la Constitución colombiana, sino que... ¿Aló, me está oyendo? Sí, señor, sí. señor. Sí. ¿Ah? Sí, perfecto, lo vimos perfecto. Bueno, es que se está como cayendo esto. Espérate a ver, ¿me estás viendo? Sí, señor. Bueno, para ir terminando, la situación es más grave de lo que la gente piensa y que yo sé que hacen bien en movilizarse, claro, claro que sí. Pero Y hay lo que que- hacer denuncias internacionales y etcétera. Pero lo Porque si no, pero yo le hago una acotación ahí. ¿Para qué sirven estas entidades internacionales? Eso mismo pasó en Venezuela, No, en no, Nicaragua. son muy Esas lentas. denuncias son Eso es un cierto. canto a la bandera. Eso no sirve para no, nada. no, pero es que yo le devuélvase hace 10 minutos le dije qué es lo que podría pasar, no es que pase, pues, que podría pasar, porque ahí sí lo sacan. Muy bien. Claro. Bueno, doctor Gilberto Tobón, la semana entrante lo volveremos a llamar, estoy casi Muchas seguro. gracias, Nacho. Sí. Muy amable por usted. darme esta oportunidad. A usted, y le digo, Muy amable. vamos a ver qué pasa de aquí a la semana entrante y lo volvemos Sí. a llamar para que usted lo analice muy bien y nos cuente, Gracias. ¿listo?